Hola amigos, bienvenidos a Puertas Abiertas. Mi nombre es María Dolores Camarero y el día de hoy nos encontramos con la doctora Ana Jara, ministra de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, agradezco mucho esta convocatoria para poder explicar lo que viene haciendo el Ministerio de la Mujer en representación del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Ministra, usted ocupa esta gestión desde diciembre del 2011, ¿verdad? En ese entonces el ministerio tenía otro nombre. Era el nombre, el Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social. Y luego le han cambiado el nombre, ahora el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables. ¿Cuál es la diferencia entre el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo de las Poblaciones Vulnerables con el de Desarrollo e Inclusión Social? Lo que pasa es que cuando se crea el Ministerio de la Mujer con otra nomenclatura, allá por el año 94, por razones políticas se le fue alimentando a este ministerio de determinadas competencias que no estaban abocadas exclusivamente al tema de violencia de género, erradicación de la discriminación, ni de promoción de los derechos de la mujer. Se nos encargó inclusive hasta la administración del Parque de las Leyendas, construir pequeñas obras de infraestructura a nivel nacional, ver la pensión de los adultos mayores, los programas de alimentación a nivel de los colegios. Este gobierno del presidente Humala tuvo como bien determinar competencias específicas para cada cartera. Si se trata de promover los derechos de la mujer y proteger a sectores que por determinadas razones se encuentran en estado de vulnerabilidad, como los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los migrantes y desplazados, y por supuesto los de la mujer, dejemos al Ministerio de la Mujer con estas competencias, por la cual fue fundado, y creemos más bien una nueva cartera que administre estas partidas presupuestales abocadas al tema propiamente de inclusión social. De manera que la nomenclatura en el nombre no es tan trascendente como sí las funciones de cada uno. Nosotros somos de promoción y defensa de los derechos de la mujer y protección de sectores en estado de discriminación, y el otro de desarrollo económico, pero con inclusión social. Perfecto, doctora. ¿Dentro del grupo de las poblaciones vulnerables se podría encontrar también la comunidad LGBT, por ejemplo? Sí, en realidad es amplio el espectro cuando hablamos de sectores en estado de discriminación. Todo aquello que significa hacer diferencia en razón así es, de orientación sexual, de raza, de credo, de sexo, es indudablemente competencia del Ministerio de la Mujer. Muy bien, doctora. Usted, cuando asumió el cargo, también ha tenido la oportunidad de participar en el rescate de los mineros que quedaron atrapados en la mina de Ica. Se le felicitó mucho por su participación. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy intensa porque nosotros consideramos, como Ministerio de la Mujer, que había demasiada inestabilidad emocional por parte de las mujeres y de los adultos mayores, incluyendo los niños, que esperaban que sus familiares fueran rescatados, y nos parecía inhumano dejar la ayuda social en ese momento, propiamente víveres, y volver al día siguiente, hasta que se diera el rescate. Creo que el Estado, como efectivamente lo hicimos en representación del Poder Ejecutivo, debiera estar allí liderando ese operativo de rescate, porque se producían fricciones que son entendibles en estados de tanta tensión, porque no se sabía si finalmente se lograría rescatar a los 9 mineros con vida o perder a alguno de los mineros rescatistas durante el operativo, y ver que se distribuyan los alimentos de manera equitativa y llevar una palabra de consuelo a esas poblaciones vulnerables. Me refiero a este sector de familiares que estaban en la mina en situaciones agrestes, porque era un espacio muy reducido donde podían estar, donde se convivía con los víveres, la cocina, los materiales de rescate, más de 100 personas que estábamos ahí. Pero lo que finalmente yo pudiera rescatar de este operativo es la solidaridad. Allí no había que tú tenías un cargo, no había que eras madre de familia, no había el factor de que tú tuvieras algún tipo de prerrogativa frente a los demás, inclusive hasta los propios periodistas que dejaron su labor informativa para apoyarnos en los temas de nutrición, de alimentación de los familiares de los mineros. Fue una experiencia que yo resumo en esa palabra, solidaridad. Nunca la he sentido tan cerca como cuando estuve esas 2 noches y 3 días pernoctando con la familia de los mineros, pero también sentir la solidaridad que venía de afuera, no solamente de la ciudadanía del Perú, sino también del extranjero, que se reflejaba a través de los enlaces periodísticos que hacían tus colegas periodistas en la zona. Nos hacían saber
que ellos estaban dispuestos a venir a apoyar al Perú en el eventual caso que el Perú de manera soberana pidiera la intervención de otro país en el operativo de rescate. No solo fue un tema, como algunos pudieran pensar, para la exportación, de figuración, no. En realidad las horas que se vivieron ahí fueron horas de mucha tensión, y era necesario que el Estado esté presente también para solucionar problemas, porque llegó un momento en que uno de los dos equipos electrógenos se malogró y uno de ellos era el que abastecía del aire, del oxígeno, desde los exteriores de la mina hacia el interior del socavón donde estaban enterrados los mineros. Si la otra máquina se paralizaba, simplemente iba a ser una desgracia. Y había que solucionar eso en horas de la madrugada. De no haber habido un representante del Poder Ejecutivo, poco se hubiese podido hacer, porque solamente hubiésemos estado los periodistas y los familiares. Y para llegar a una zona cercana a Ica, porque este es ya prácticamente el sector del departamento de Ica que colindaba con Huancavelica, había que caminar cerca de 50 minutos y luego de ahí en movilidad media hora más para llegar a Ica. O sea, era necesario la presencia del Estado en esa vicisitud que gracias a Dios tuvo un final feliz. Y para las personas, me imagino que haber sido también muy positivo sentir la presencia del Estado tan cerca al tenerla a usted como referente. Por lo menos nosotros sentimos que la población sentía que era un gobierno que tenía, digamos, la voluntad de hermandad, de un rostro humano en una gestión pública. O sea, no es solamente acá te mando el helicóptero con los expertos, de vez en cuando va a ir el ministro de Energía y Minas, que era el de la competencia, sino que ahí se queda una ministra para coordinar todas las acciones y eventualmente las autoridades locales y regionales que también coordinaron con nosotros y articulamos esfuerzos para que este operativo fuera un éxito. Bueno, doctora. Doctora, hablando de rescates, ustedes han propuesto también una serie de medidas para rescatar a los niños que tienen secuestrados en este momento en el albergue de los narcoterroristas. ¿Cuáles han sido estas medidas? En realidad esto forma parte de una agenda multisectorial, es un tema interdisciplinario que no solamente involucra al Ministerio de la Mujer, también al Ministerio de Inclusión Social, al de Educación, al del Interior, al de Defensa, la propia PCM. Lo que nosotros nos proponemos en lo que corresponde a nuestra competencia es tener un centro de asistencia, un centro de atención residencial, lo que se conocía antes como un albergue, alejado de las zonas de conflicto, donde podamos recibir una vez que se dé el rescate de estos niños secuestrados desde su infancia por estas hordas terroristas y darle la atención integral que ellos necesitan. Una tarea muy difícil porque no solamente pasa por el apoyo integral psicológico de ellos, sino también por el hecho de resocializarlos, de manera que ellos se puedan incorporar al seno de sus familias. ¿Estamos preparados para recibir a estos niños cuando sean liberados? Sí. Y hemos propuesto un modelo de albergue especial que no es el normal que tenemos a nivel de la costa ni en las zonas rurales, sino que es diferenciado. ¿En qué sentido se diferencia? Porque ellos vienen con una concientización desde niños, ellos han sido privados de su infancia, la conducta, el patrón de conducta que esperamos de estos jóvenes no es el común de un niño o un adolescente. Se les tiene también que buscar que regresen al seno de sus familias. Estos albergues no tienen carácter de definitivo, sino transitorios. O sea, en este tránsito de que ellos puedan volver a su vida normal, nosotros tenemos que prepararlos para que luego sean recibidos por sus familias. Y si finalmente no es posible ubicar a sus familias, la declaratoria de abandono de parte del Poder Judicial para que de manera definitiva se queden a cargo del Ministerio de la Mujer. Pero no es una competencia exclusiva de nosotros. También a través de las defensorías del niño y adolescente, más conocidos como las DEMUNAS, que sería la primera instancia y de forma inmediata donde estos niños puedan ser acogidos. Nosotros estamos articulando con los alcaldes una agenda en común para poderlos recibir. Y además de eso también es importante señalar de que el Ministerio de la Mujer junto con el Ministerio de Educación estamos elaborando un proyecto en común para que la educación en las instituciones educativas de aquellas zonas del BRAE y las zonas altoandinas donde se viene lamentablemente presentando situaciones todavía de coletazos de terrorismo, la educación sea totalmente diferente, pasando evidentemente por una educación bilingüe que se adapte a la lengua materna de las zonas, sino que tratando de enfocar una educación diferente a estas poblaciones vulnerables que van a ser rescatadas y que en el aula estos alumnos sean integrados
a la educación regular que han recibido sus demás compañeros en aula. Nosotros no los podemos aislar, tenemos que insertarlos a una vida en sociedad. Entonces, de MUNA, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, estamos trabajando una agenda en común, pero esperamos que el rescate se dé. Esa es competencia del Ministerio de Defensa con el Interior. Una vez que estas poblaciones sean rescatadas, nosotros nos hacemos cargo de ellas con estas propuestas que te estoy señalando. ¿Se tiene un número, una cifra específica de niños? De lo que hemos recibido como testimonio, por ejemplo, de esta joven Janet, que fue rescatada de su secuestro por las, por estas bandas delincuenciales de terroristas, entendemos que son un promedio de 150 a 200 niños que están privados de su libertad. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar una pausa y volvemos. Vamos a una pausa y volvemos con Puertas Abiertas. Gracias. Abre sus puertas al Perú. Hola amigos, estamos de vuelta en Puertas Abiertas. Nos encontramos con la ministra de la Mujer, la doctora Ana Jara. Doctora, habíamos hablado un poco de la problemática de los niños que se encuentran secuestrados por las bandas narcoterroristas en el BRAE. Además de esta política que están haciendo para digamos, lograr su reubicación y resocialización, ¿qué otras iniciativas de políticas públicas en el sentido de la adolescencia e infancia están instaurando ustedes? Hay que recordar que recientemente hemos presentado en sociedad el Plan Nacional de Acción de Niños y Adolescentes, más conocido como el PENAYA. Este plan, que es a largo plazo, involucra una labor interdisciplinaria con varias carteras de Estado, pero con los gobiernos regionales y locales principalmente. Ahí nosotros hemos establecido varias metas en razón de estas poblaciones vulnerables. Hablamos, por ejemplo, en materia de salud, lograr que la cantidad de digamos el porcentaje de muertes que se dan en el alumbramiento de la mujer sea menor a un promedio de 5 años. En materia de educación, entre otras metas, estamos solicitando de que a nivel de primaria y en un rango de edad, la lectura, la comprensión de lectura pueda revertir las cifras en negativo que tenemos actualmente a nivel nacional. Estamos exigiendo ya como una política pública de manera horizontal en el gobierno central y los gobiernos subnacionales la erradicación de todo tipo de maltrato psicológico y físico contra la niñez. Esto ya se ha visto materializado con un proyecto de ley que ha remitido el Ejecutivo acá al Congreso de la República y que entiendo ya está siendo debatido para su aprobación, que elimina un artículo nefasto del Código Civil que permite, digamos, una disciplina, malentendida disciplina, en realidad es un tipo de violencia moderada, cuando los padres de familia o tutores tengan que impartir disciplina hacia los hijos. En este PENAYA actual se introduce esa figura de eliminación de todo tipo de maltrato, algo que no estaba contemplado en el anterior programa y que todavía lamentablemente, no solamente en el Código Civil, sino en el Código de Niños y Adolescentes se establece. También estamos poniéndonos como meta y una exigencia al Ministerio de Educación que haya paridad en la matrícula en cuanto a los estudiantes de instituciones educativas de la zona urbana como del área rural. Esa brecha se ha recortado, pero todavía hay diferencias. Y estamos solicitándole también al Ministerio de Educación que el tipo de educación que se imparta en estas zonas altoandinas y de la selva respete, digamos, el factor bilingüe en la educación, que se inserte no solamente, como reconoce la Constitución Política, el castellano como lengua oficial, sino que ellos reciban la educación en su propio idioma. Son varias en realidad las metas porque es un programa ambicioso, multisectorial, pero básicamente esas son, digamos, las grandes metas y alcances que queremos lograr con el PENAYA. Es un ministerio que trabaja mucho en conjunto, ¿verdad? Con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social. Somos el ente rector en materia de niños, niñas, adolescentes, mujer, adultos mayores. Como ente rector, nosotros establecemos las políticas públicas y ponemos metas. Y cada año, o dependiendo de los programas que nos ponemos como, digamos, como metas, valga la redundancia, exigimos resultados. Y estamos obligados, dependiendo qué tipo de programa es, a presentarnos ante la representación nacional y a exponer el avance de estos resultados. Nos sometemos al escrutinio de los legisladores cada año o cada 5 años para ver de qué manera estas políticas públicas han pasado de la teoría a los hechos.
pero somos el órgano rector y por ende somos el órgano articulador en materias de nuestra competencia. Doctora, hablando un poco de la mujer ahora, que es su especialidad además, ¿cuál considera usted que es la función principal de la mujer en nuestra sociedad? No, la mujer está en paridad de igualdad con el varón, no solamente en derechos y obligaciones, pero eso en la práctica todavía no podemos visualizarlo. Existe una brecha, y siempre lo he señalado en un ejemplo muy clásico para que sobre todo las amas de casa, la gente desde sus hogares nos puedan entender. Es como estar listos en una línea de partida para una carrera. Y entonces se da el largazo, el varón sale primero en la carrera y metros después recién inicia su carrera la mujer. Esa diferencia, esa brecha en condiciones de igualdad, tanto de derechos como de obligaciones, son las que nosotros queremos reducir a nivel del Ministerio de la Mujer. ¿Dónde vemos especialmente este trato diferenciado hacia la mujer, más allá de los temas de violencia en razón de posesión? Porque el hombre se siente propietario de la vida de la mujer y por eso es que descarga contra ella esa supuesta autoridad que tiene en hechos de violencia. Lo vemos en los sueldos diferenciados entre el varón y la mujer. La cantidad de horas que la mujer trabaja, no solamente en el hogar, sino en una actividad independiente o dependiente. Vemos la diferencia en el acceso a los cargos de elección popular, porque cuando se elaboran las listas, lamentablemente las leyes de partidos o la ley de partidos políticos, en el caso del Perú, solamente establece un porcentaje mínimo de cuota de género. Es decir, estas listas tienen que tener una representación de un 30%, ya sea de hombres o de mujeres, pero nosotros apuntamos que en materia política haya una conformación de lista en igualdad de condiciones, es decir, 50% para varones y 50% para mujeres. Lo mismo para altos cargos de la magistratura, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, las Cortes Supremas de Justicia. Acá, si tú los cuentas, ni siquiera llegamos a los dedos de una mano, las juezas supremas que tenemos a nivel del Poder Judicial. Entonces, esta diferencia que hay en la práctica, no en la teoría, porque las leyes están dadas en igualdad de condiciones, son las que se presentan actualmente, pero sin duda, la mujer ha avanzado, es libre, ya no tiene necesidad, inclusive existía esta obligatoriedad en el antiguo Código Civil, que ha estado vigente hasta el año 84, de llevar obligatoriamente el apellido del marido, obligatoriamente. Ahora ya no es así, si tú quieres puedes optar por eso o no. Obligatoriamente la mujer en el Código de Comercio debiera pedir permiso a su esposo o a su marido para ejercer una actividad económica o aceptar un trabajo. O sea, hemos avanzado sin duda, hemos tenido presidentas regionales, tenemos vicepresidentas regionales, consejeras regionales, regidores, alcaldesas, candidatas presidenciales. Esperemos que al 2016 tengamos una mujer en el Palacio de Pizarro como presidenta del Perú. ¿Y cómo podríamos hacer para, avanzar con más rapidez? Entiendo que sí, efectivamente los derechos de la mujer en temas de igualdad están avanzando, pero ¿qué medidas se podrían aplicar actualmente para que este proceso sea mucho más corto? Aparte de una campaña educativa que debe implantarse desde los colegios, desde las instancias menores, desde la educación inicial y la primaria, porque es ahí donde está en formación la personalidad del niño y del adolescente, en la tolerancia que debe haber entre hombres y mujeres y que involucre a los padres de familia, porque ellos también al momento de la crianza diferencian el trato hacia el varón y hacia la mujer en el hogar. Al margen de esa campaña, lo que corresponde hacer acá es fiscalizar, porque ya tenemos leyes importantes como la del feminicidio, tenemos un Código Civil y una Constitución Política que nos dice que tanto hombres y mujeres tienen igualdad de derechos y obligaciones ante la ley. Tenemos una ley de trabajo que es universal, que no establece diferencia de sueldos para hombres y mujeres, y entonces lo que nos hace falta es fiscalizar y sancionar. El Ministerio de Trabajo, cuyos inspectores no cumplan con su trabajo, sancionar. En el caso de vacancias por maternidad, por ejemplo. Por supuesto, y sí una ley especial en materia de partidos políticos que obligue en la conformación de las listas a tener esa igualdad de candidatos, tanto hombres y mujeres, en las listas que se presentan a cargos de elección popular. Y debiera ser inclusive una causal hasta de exclusión de una lista que se inscriba cuando no se cumpla con este requisito. Porque si tú ves, hecha la ley, hecha la trampa, lamentablemente esa es la filosofía de determinados sectores sociales,
Cuando tú presentas una lista de inscripción para un cargo de elección popular, tú encuentras en los candidatos titulares que todos son, o casi todos son varones. Y entonces tú dices, ¿y dónde está la cuota de género? En los suplentes. Cuando tú sabes que los suplentes, materialmente imposible, pueden llegar a acceder al cargo del titular, porque habría que tener una causal de vacancia o de muerte para que pueda subir el accesitario. Y entonces nos los ponen así, de contrabando, en la lista de los suplentes o de los alternos. Sí, no tiene sentido. Yo creo que acá corresponde un tema de educación y un tema de fiscalización, porque en materia legislativa se han dado grandes avances en el Perú. A propósito de materia legislativa, se acaba de aprobar la ley contra el feminicidio. Esta ley agrava, digamos, una figura que estaba, me parece que de 15 a 25 años, ¿no?, en casos de agravantes. ¿Usted cree que esta ley llegue a resolver el problema de violencia de género que existe en el Perú? No creo que sea exclusivamente el tema de una ley que sancione drásticamente violencia en razón de género, pero sí estamos contribuyendo a la no impunidad, y es importante. No se pueden cerrar heridas en la sociedad si no aplicamos la justicia de manera severa. Y eso más es un ejemplo para las futuras generaciones. Un niño, un adolescente que ve que alguien que ha matado a su pareja, y muchas veces esa pareja es su madre, solamente purga pena privativa de la libertad. Hasta antes del feminicidio le podían asignar hasta 6 años, ahora ya no menos de 15, y hasta puede ser hasta los 25 años, y si hay agravantes podríamos hablar hasta de cadena perpetua, cuando hay ferocidad, ensañamiento, etcétera. Ve que realmente esa persona va a cumplir una deuda con la sociedad privada de su libertad y que no va a estar en libertad para poder someter a hechos de violencia a alguien que le ha sesgado la vida, a una madre o a una mujer. Es importante ese mensaje, porque la mujer se siente en un estado de indefensión tan grande que los operadores políticos, los operadores del derecho, no la auxilian, porque finalmente el hombre puede ser enjuiciado ante una denuncia, pero con los beneficios penitenciarios, que son los que queremos nosotros eliminar en materia de violencia de género, pueden apelar a este derecho y eventualmente estar libre al segundo o tercer año de carcelería. No soluciona el problema, pero sí nos ayuda, como te digo, a establecer una cultura de la no impunidad. Muchísimas gracias, Prensi. Esto fue todo con puertas abiertas. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Luego, chao.